desde esta parroquia de Santa Teresa de Jesús, que acaba de celebrar sus fiestas patronales. Un saludo muy particular y especial a quienes siguen esta transmisión de la Eucaristía a través de la televisión, particularmente a nuestros hermanos y hermanas que sufren la enfermedad, a quienes les cuidan, y también a aquellas personas privadas de su libertad. Precisamente la figura que hoy aparece en la primera lectura del Cristo sufriente, del siervo sufriente, que inmediatamente relacionamos con esa figura del Cristo, del Jesús crucificado, del Cristo que padece, es una imagen que históricamente ha impactado la mente, el ser de las personas. San Pablo decía precisamente que la imagen de Cristo crucificado era escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero el mismo San Pablo decía que para nosotros, los que creemos en Cristo, es gracia, es salvación. El Cristo doliente encarna esta profecía de la primera lectura del siervo doliente. Jesús es ese siervo que asume el dolor y el peso de poner sobre sus hombros a la humanidad herida, a la humanidad agobiada, con sus trabajos, con sus fatigas, con sus angustias. Él asume la tarea, no ciertamente fácil ni sencilla, de poner sobre sus hombros el peso gigante de una humanidad sumida en su tragedia. Y es que desde el Antiguo Testamento el sufrimiento ha sido un elemento problemático que ha suscitado muchos interrogantes. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué existe el sufrimiento? Solamente el hombre, decía San Juan Pablo II en una carta apostólica que escribió sobre el sentido salvífico del dolor el 11 de febrero de 1984, decía: solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué. Y sufre de manera humanamente aún más profunda si no encuentra una respuesta satisfactoria. El sufrimiento nos golpea profundamente y sacude las bases más hondas de nuestro ser, incluidas nuestras propias creencias. También la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Alguien escribió un libro por ahí, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Hace parte de esas preguntas que sobre el sufrimiento y el mal salen y surgen de nuestra mente y de nuestra propia experiencia. Y decía San Juan Pablo II que ambas preguntas son difíciles cuando las hace el hombre al hombre, como queriendo decir que desde nuestra propia ilimitada condición humana es muy difícil, por no decir imposible, encontrar respuesta al porqué, al sentido del dolor y a la existencia confrontadora del mal que nos damos cuenta toda la vida, que contrastamos permanentemente. Esas preguntas son difíciles cuando el hombre las hace al hombre, pero incluso también cuando el hombre las hace a Dios, porque necesariamente cuando estamos en momentos límite de dolor y cuando el mal también nos afecta directa o indirectamente, le preguntamos al hombre, pero le preguntamos también a Dios.
Y no es fácil encontrar también respuesta allí. Curioso, porque el sufrimiento no viene de Dios y el mal tampoco viene de Dios. Están en el mundo. El mal es una carencia de bien, deficiencia de bien, donde no hay bien. Y el sufrimiento es una realidad que tiene tres niveles. Tres niveles. El sufrimiento natural. Por nuestra limitación, nacemos, crecemos, vivimos, pero también entramos en declive, nos enfermamos y en algún momento vamos a tener que morir. Es la realidad de los seres creados. Tenemos principio, pero también tenemos un final. Y no es una constante el existir. El existir tiene momentos altos, pero también tiene momentos bajos. Tiene momentos luminosos, pero también tiene momentos oscuros. Tiene momentos felices, pero también tiene momentos tristes. Hace poco leíamos un texto precioso de la Sagrada Escritura. Hay tiempo, ¿verdad?, para vivir y para morir, para reír y para llorar. La segunda categoría del sufrimiento es el sufrimiento por causas humanas. El ser humano procura sufrimiento al ser humano. Y es lo que nosotros llamaríamos el mal social. Es un sufrimiento que no solamente se queda en el individuo, sino que afecta a otros. Los seres humanos podemos padecer el sufrimiento que nos viene de otros seres humanos en el mal uso de su libertad, o nosotros podemos ser los causantes del sufrimiento a otros seres humanos por nuestro mal proceder y nuestro mal comportamiento. Y el tercer nivel del sufrimiento es el sufrimiento personal por responsabilidad propia, y es lo que nosotros llamamos el mal moral, el pecado personal, que no es inocuo. No hay pecados inocuos, porque ellos generan en nosotros sufrimientos y se vuelven también causa de sufrimientos. Pero entonces, ¿dónde encontrar la respuesta a estas preguntas angustiantes del sufrimiento? Justamente decía al inicio, cuando escuchamos ese cántico, inmediatamente pensamos en Jesús. Es un texto del Antiguo Testamento que describe a un siervo de dolor, pero lo asociamos de inmediato con Cristo en su pasión. Pues la respuesta es la persona de Jesús. Decía San Juan Pablo II, el amor manifestado en Jesucristo es la respuesta, es la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Dios ha dado su respuesta al hombre en la cruz de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, el sufrimiento no tiene argumentos, pero el sufrimiento tiene un servicio que lo apacigua, y ese servicio se llama amor. En el amor de Cristo nosotros vemos aliviados nuestros sufrimientos. Él no vino a prometer eliminarlos, sino a ayudarnos a llevarlos y a convertirlos, aprovechándolos en herramientas que nos ayudan a la salvación. Cuando el sufrimiento se vive unido al amor de Cristo, se puede volver en un instrumento de salvación, de redención.
que nos ayuda a recuperar el valor de las cosas más importantes y fundamentales. Quizás cuando no se sufre podemos absolutizar lo relativo y relativizar lo absoluto. Absolutizamos el dinero, absolutizamos la comodidad, absolutizamos la popularidad, absolutizamos la belleza, el éxito, el placer, el poder. Pero cuando sufrimos nos damos cuenta de que nada de eso soluciona nuestro dolor. Y ahí es cuando pensamos que hay cosas que son definitivas, de las que nos aferramos para sobrellevar las tormentas del sufrimiento y las que nos permiten poder salir adelante. Y ese único necesario es Dios mismo. Y de ello dio fe en sus preciosas poesías Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Solo Dios basta. Y cuando uno sabe que solo Dios basta, nada lo turba, nada lo espanta. Es hacer de Dios nuestro todo, nuestra fortaleza, el mejor de los médicos. Pero hay un segundo tópico de la palabra de Dios de hoy que yo quisiera abordar, dándole un título que tiene un libro, que es la colección, tiene una colección de enseñanzas, de homilías, de discursos del cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando era el arzobispo de Buenos Aires. Alguien hizo una compilación de sus homilías y discursos mientras era arzobispo de Buenos Aires y le puso este título a ese libro, y quise utilizarlo como una verdadera hipótesis o tesis que resume el Evangelio de hoy. El verdadero poder es el servicio. A propósito de la Jornada Mundial de las Misiones, una misión fundamental es la caridad, es servir. La iglesia por naturaleza es servidora. Vemos en esta petición absurda, desconcertante de algunos discípulos pidiéndole privilegios al Señor. Pero el Señor responde con una llamada al servicio, a asumir también como Él la cruz de ser un servidor, de buscar servir antes que ser servido. Como Jesús, nosotros estamos llamados también a asumir la cruz del servicio, porque todos quisiéramos que nos sirvan, todos quisiéramos que nos hagan reverencias, todos quisiéramos que nos atiendan, que nos hagan sentir importantes, que nos digan, venga, no haga nada, yo voy a hacer todo por usted. Todos quisiéramos eso, pero como cristianos se nos pide vencer ese primer impulso a ser el centro de atención para ponernos el delantal y decirle al otro, aquí estoy para servirte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Servir antes que buscar ser servido. Hermanos y hermanas, en este mes de las misiones, entender que el servicio es una maravillosa misión que podemos hacer hoy. Y el servicio particularmente a aquellos que no nos pueden devolver nada a cambio. Qué fácil es servir a alguien que uno sabe que después le va a devolver el favor. Le sirvo a esta persona porque después me puede ayudar con algo. Pero en cambio, qué valioso es a los ojos de Dios servir a aquellos que solo nos pueden devolver un Dios le pague, Dios le bendiga, muchas gracias. O a veces ni siquiera eso porque no pueden ni hablar y solo una mirada agradecida nos pueden devolver. Ese tipo de servicio nos llevará a la gloria del cielo, hacernos servidores como Jesús.
ser hombres y mujeres en salida hacia aquellos a los cuales el mundo da la espalda. Y pudiéramos terminar diciendo, nuestra misión, la caridad. Nuestra misión, servir, y servir a los más pobres y vulnerables. Que así sea. Amén.